Hola, muy buenas tardes a todos. Soy María Alejandra Vanegas. Soy creadora y la cara detrás de Dolor, Bendito Dolor, Tanatología Católica y acompañamiento en el duelo con orientación, vuelvo a decirlo, católica. Y hoy tenemos un live súper interesante acerca de heridas emocionales, duelo y pérdida. Invité a la psicóloga Fernanda Vargas de Ítaca Psicología, que ya mismo le envío la invitación para que ella se una. Ya está aquí esperándonos. ¿Dónde estás? Nada más esperemos hasta que Fer se nos una. Y empezamos con este live acerca de, de cuáles son nuestras heridas emocionales y por qué, cuál es esa razón de que estas heridas emocionales se hagan tan evidentes durante el duelo, ¿no? Ya por aquí está Fer. A ver, que se nos una Fernanda. Hola. Estoy dándole a aceptar y no. Y no. Listo, por acá. No sé por qué no me está dejando ni aceptar ni tampoco Fer. Yo te ve. No me dice que no puedes unirte, Fer. Ya Fer está acá, pero por alguna razón las redes sociales no nos están cooperando hoy. No me deja ni aceptarla. Y en el otro lado, ya, ahora sí. Hola, Fer. Eh, Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos. Tiempo sin verte, Aleja. Ay, sí, pero bueno, qué Y eso alegría que que todos los días veo tus, y eso que publiques, veo todos los días pero no era tus, lo mismo tus como historias. ver en el centro y bueno, tener el placer de hablar y compartir experiencias y bueno, tantas cosas que hacíamos allá tan chéveres, ¿no? Sí. Hoy iniciamos nuestras actividades en el centro de voluntariado. Bueno, Espectacular nuestro primer día después de de, regresar. de vacaciones. Sí. Bueno, dándoles acerca de nuestro live de hoy, que nos tomó un poquito más de tiempo. No sé qué estaba pasando con las redes sociales, no estaban cooperando, pero bueno, ya estamos acá. Estaba contándoles acerca de este live de heridas emocionales en el duelo, durante el duelo o la pérdida, ¿no? Entonces, es un tema que elegí, Fer, porque cuando yo veo a las personas que acuden a tratar su duelo, a tanatología, ¿no? A tratar su duelo, tuve una pérdida y veo como esas heridas muy marcadas en estas personas, ¿no? Y como que durante el duelo se abren muchísimo más y, y muchas personas que ya han tenido acompañamiento psicológico, algunas las reconocen, ¿no? Y entonces dicen, bueno, ¿y qué hago? Listo, ahí está, sé que tengo la herida de, pero entonces, ¿qué hago? Entonces, empecemos como el primero con el ABC, ¿no? ¿Qué son? Un recorderis así pues, muy importante para que las personas sepan qué son y cuáles son estas heridas emocionales. Bueno, yo creo que lo importante como para iniciar en este aspecto es que a veces como seres humanos no tenemos en cuenta o no conocemos muy bien nuestra forma de responder ante las amenazas o ante las circunstancias. Y entender que nosotros biológicamente estamos diseñados para, para contestar o para que nuestro cuerpo responda a a la supervivencia. Quiere decir que cuando nos sucede algo en la vida, instintivamente nuestra primera respuesta va a ser el miedo. Va Claro. a ser natural tener miedo. Y va a ser natural querer protegernos y percibir ciertas cosas como una amenaza. ¿Sí? Y luego parte del otro aspecto es que debemos entender qué filtros tenemos para desarrollarnos en el mundo, ni siquiera ante un duelo.
sino qué filtros tenemos para desarrollarnos en el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Como que yo de pequeña o de pequeño sentía que en mi casa había mucha humillación, nos faltaba mucho la comida, nos tocaba ir a pedir a otros lugares y eso era bastante incómodo para nosotros. O cuando nos castigaban era bastante denigrante, demasiado fuerte. Eso dejó unas secuelas en el mundo para nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que esos son como los lentes que yo me coloco a la hora de relacionarme con los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que para mí eso es una amenaza. Claro. Sentir que alguien me está recordando o me está mostrando una estrategia o una forma de relacionarme que está asociada al maltrato, a la humillación y demás. Yo debo identificar cuáles son esas heridas. Entonces, una de esas heridas es la humillación, otra sería, bueno, cada modelo tiene esa forma de nombrarlas, ¿sí? Si somos clínicos, entonces vamos a hablar que el trauma o el filtro cognitivo con el que interpretamos el mundo, si estamos hablando, por ejemplo, desde la fenomenología, cómo lo interpretó la persona. Hoy vamos a hablar de heridas como para ponerles una etiqueta, pero soy yo la que debo designar o acorde a mi línea de terapia que estoy llevando, pues entender cómo es. Por ejemplo, nosotros desde la logoterapia decimos que estas son como unas amenazas Ujú. con las que crecimos y despiertan en nosotros una estrategia para defendernos o para relacionarnos ante dicha amenaza. Por eso cuando hablamos de personalidad en logoterapia nosotros que decimos mucho, que se trabaja mucho la personalidad, porque en realidad no es que hayan personas malas ni buenas, sino personas con estrategias defendiéndose de las otras. Y si estamos en pareja, entonces, ¿qué tan acorde es que estemos relacionándonos con una persona a la que se supone que amamos y percibimos como una Claro. amenaza? Entonces, si hablamos de la logoterapia, pues vamos a entender que estas son como amenazas o estrategias que yo percibo, por ejemplo, que mi esposo me habla muy fuerte y yo tenía un problema de autoridad con mi papá y eso era demasiado denigrante para mí. O, por ejemplo, yo crecí en un hogar donde hubo herida de traición y eso es una amenaza para mí. O yo crecí en un hogar donde de pronto había mucha injusticia, ¿sí? Yo empiezo a entender con qué filtro yo estoy Bien. asociando o relacionándome en la vida. Esa sería como la primera parte, conocerme tanto, leer acerca, en internet ahora hay cantidad de temas, obvio que hay procesos que no debemos hacer solos, Ujú. no debemos hacer solos, hasta cierto punto sí es bueno el autoconocimiento, pero también tenemos algo que se nos ha regalado y son los mecanismos de defensa, ¿sí? Que nosotros de cierta manera eso lo llamamos cuando tú manejas tienes un punto ciego, ¿sí? Sí. Y ese mecanismo de defensa a veces nos hace decir, no, muchas personas uno en consulta les pregunta, ¿cómo fue tu infancia? Tuve una infancia feliz, ¿sí? Pero depende cómo yo interpreta la realidad y lo que significa para mí ser feliz. Y si para ti, por ejemplo, significa ser feliz, viajar por todo el mundo, tener todas las cosas que el dinero puede comprar, pero resulta que tus papás nunca te miraron, nunca querían tocarte, de pronto tu mamá no tenía como, tenía alguna sensibilidad frente a la maternidad y no te abrazaba, y tú empezaste a percibir que era rechazado o rechazada, que no estaba siendo aceptado en tu totalidad por tu mamá, pues empiezas a percibir ese mundo. Entonces a veces no es que lo hayamos tenido todo, ni siquiera nos tenían que haber pegado o haber hecho alguna cosa, sino fue ese mundo infantil, ese mundo emocional interno, cómo interpretó esa relación de nuestros padres y de nuestros cuidadores con nosotros. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, pueden hacer preguntas y pues yo le voy también diciendo a Fer qué preguntas nos llegan. Yo lo he entendido perfectamente, me encanta siempre como explica Fer, muy fácil de entender. Entonces, listo. Entonces nos estabas contando que es dependiendo, ¿no? Es como crecimos en la infancia, ¿qué percibimos, ¿no? Como que nos ponemos unas gafas y con esas, a través de esas gafas es que
vemos el mundo. Puede ser las gafas de que nos rechazaron, puede ser las gafas de que fueron injustos con nosotros, de que nos humillaron, de que nos traicionaron, es decir, nos hacían promesas y no nos las cumplían, de que nos abandonaron, y esto no significa solamente que haya sido un abandono literal, como se conoce, sino más que todo un abandono emocional, ¿no? Puede ser, como explicabas ahorita. Tenía todo yo, pero entonces mis papás como que tenían ese problema de relacionarse conmigo, no me abrazaban, no me daban el cariño como yo lo necesitaba, lo quería. Y bueno, eso también me generó rechazo. Entonces, ahí vamos también viendo, ¿no? Cada una de las heridas se nos van apareciendo, se van mostrando, y la idea es eso, ¿no? Ir poco a poco reconociéndolas, ¿no? Biológicamente también como seres humanos tenemos unas necesidades cuando somos niños. Y por ejemplo, en la etapa del egocentrismo, por eso a veces digo que a veces es una idea infantil que nos hicimos. Ujú. Cuando somos niños queremos tener toda la atención de papá y mamá. Y por ejemplo, bueno, yo creo que estamos pasando como de esa era en que vienen esos niños sin planear, como que fue algo impulsivo o algo que se salió de control, sino que ahora como que siento como que la conciencia de la familia, del matrimonio, de los hijos, está como más planificada, como que se está estructurando mejor. Pero imagínate esas familias que tuvieron dos o tres hijos o que tenían todos que salir a trabajar, pues el niño de cierta manera se percibió solo o cuando fueron hospitalizados. O, por ejemplo, hay un ejemplo que me encanta dar cuando va mamá conduciendo y el niño está en esa etapa de los 8 a los 10 años y le hace a mamá, mamá, mírame, bésame, por favor, te amo. Y el niño hace muchas piruetas, pero pues mamá va conduciendo. Entonces eso también es como para que conectemos con esa parte de que es que no hemos sido los peores padres, sino que a veces también es imposible tener satisfecho ese mundo egoico y ese mundo y de necesidades que tiene y de atención que tiene un niño. Teniendo en cuenta que estamos hablando de que son unos filtros, es decir, unas estrategias con las que yo veo el mundo y las percibo como amenazas, y que a través de esas, percibir eso como una amenaza, pues yo desarrollo una estrategia, que eso viene evolutivo conmigo. eh, Hay un aspecto importante que siempre se les enseña a las personas y creo que sería bonito iniciar este live ya entrando como al tema de que es un duelo en sí. Claro, Primero que todo, entendiendo que en este momento de mi vida yo soy un adulto o una adulta. No soy ese niño o esa niña vulnerable que de pronto se sintió pequeño e indefenso ante esas situaciones que le ocurrieron. Por ejemplo, en algunos hogares donde hubo traición, ¿sí? El papá fue infiel o la mamá fue infiel. El niño no interpreta de que papá le fue infiel a, por ahí no, tenemos un fan. no, Que papá le fue infiel a mamá, sino que el niño interpreta internamente, papá me ha traicionado a mí, también, ¿sí? claro, entiendo. Claro, a veces no es solamente las promesas, te voy a comprar una máquina, te voy a comprar un balón, te voy a llevar al parque, sino el domingo les prometo que los llevo al centro comercial y a papá no le pagaron. Y Exacto. entonces papá no llega y no le explica, no le comunica nada al niño, sino o a la niña, sino que le dice a la mamá, no, ya no podemos ir al centro comercial, todos quedan como ahí, esa dificultad de comunicación, y el niño va interiorizando como que no soy tan importante, no soy tan valioso, tan valiosa, y esto es tremendamente doloroso para mí, porque los niños siempre se emocionan. Si tú ves y le dices a un niño, vamos a ir al centro comercial, sus emociones, sus sentimientos, pues se despiertan en el mayor potencial. ¿Listo? Claro. Y cuando yo logro ponerme en el adulto, yo simplemente tomo aire profundo, sostengo y siento la vida acá en este momento. Y conecto con mis potenciales, con mis dones de ahora, con mi capacidad de que si de pronto mi papá siempre me incumplió a mí, pues entonces yo como me cumplo a mí, como yo voy atendiendo esas cositas que de pronto a mí me duelen de los demás, cómo me hago yo cargo o responsable de esas cositas que me dolieron a mí, Claro. ¿sí? Y desde ese adulto pues empiezo a interpretar. De cierta manera
estamos hablando de cosas no tan profundas, que son de cierta manera como el lenguaje interno que se construyó, pero sí hay situaciones en las que hay un trauma, Exacto. hay un trauma. Eh, ¿Qué quiere decir que hay un trauma? Pues que yo viví una experiencia, mis papás se accidentaron, nunca más los volví a ver. Hay algo que me tocó profundamente y qué bueno que me acuerdo de este ejemplo en este momento, porque tú que eres experta en duelos, pues también puedes como resignificar un poco eso. A los niños, cuando papá o mamá se muere o la abuelita se muere, les decimos papá o mamá se fueron al cielo, ¿sí? Exacto. O lo que pasa es que tu papá se fue al cielo y se fue a un viaje y no puede volver. Y el niño interioriza, él no dice se fue al cielo, murió y ya de ella no va a volver. Mira qué hermoso comunicar y contarle a ese niño lo que realmente ocurrió. ¿Y qué sucede? ¿Sí? Que el niño no entiende emocionalmente que que el papá se fue y que murió, sino el papá se fue y va a volver. Se queda esperando. Cuando dice salió, como somos niños, no entendemos bien, pensamos, ah, bueno, va a volver en algún momento, tarde o temprano. Y a mí me llama mucho la atención esto, ¿por qué? Porque el duelo es una experiencia, ¿no? Emocional. Y son emociones que no estamos acostumbrados a sentir. Estamos hablando ya de una muerte, ¿no? De una separación, de una pérdida de algo muy significativo para nosotros como nuestro trabajo, ¿no? Entonces, desde niños no aprendimos, por ejemplo, a gestionar nuestras emociones, la frustración, la tristeza, y muchas veces las personas llegan a mí diciendo, es que yo quiero quitarme esto que siento. Llegan a ver al tanatólogo diciendo, necesito que me ayudes a quitarme este dolor, a que yo pueda, como tú, contar la historia de que mi papá y mi mamá se murieron sin que me duela. Y yo, bueno, pero ¿cómo vas a contar la historia sin que te duela si no has pasado por eso, ¿no? Entonces, como es el duelo es una experiencia y es un proceso, es un camino emocional, ese es el punto. El, que nosotros no sabemos vivir esas emociones, ese es como esa falta, ¿no? Que tenemos desde niño, nos quedamos con esa, como con esa, digámoslo así, promesa incumplida de que no nos explicaron, nos pusieron todo muy bonito, que sí, decir se fue al cielo es muy bonito, imaginarse ese, o como cuando les dicen, no, el perrito de la casa se murió, se fue al cielo de los perritos y es así y es así, no, pues genial, pero pues a mí me hace mi falta mi perro. Claro, hay algo también que hoy, una palabra que ayuda muchísimo en cualquier proceso y es que yo debo aprender a identificar qué es valioso para mí, Exacto. qué es valioso para mí. Porque nosotros como papás o como adultos ya tenemos otra concepción, nos hemos hecho ciertas máscaras, nos hemos puesto ciertas cosas que nos protegen de ese campo emocional y a veces minimizamos el sentir del niño. Va a llorar por un perro, ya le consigo otro perro, Claro. ¿sí? Ay, no, eso su prima vuelve, no, no sé. Pero estamos hablando de niños, pero recordemos que dentro de nosotros habita un niño, una niña interior, que tiene un mundo emocional, que no tiene ciertas habilidades porque papá y mamá no las tenían o nuestro cuidador no las tenía y no supo cómo modelarlas y que nuestros hijos de cierta manera van imitando nuestra forma de relacionarnos y de gestionar esas emociones. La palabra valioso, ¿qué tiene que ver con esto? Que nada es tan mínimo como para no sentirlo, nada Claro. es tan pequeño como para no sentirlo. Eh, lo que pasa es que yo estaba tan entusiasmado con ir al páramo. Yo quería ir al páramo a pasear y resulta que mis amigos se fueron sin mí y eso me hizo sentir dolor. O yo tuve otro compromiso y tuve que fallar y eso me hace sentir como un poco irresponsable. Y yo aprender a darle ese valor, eso que es valioso para mí, darle ese valor y ese contraste. En las parejas se viven duelos constantes también, primero porque el uno invalida las emociones del otro
Y Eso. aquí hay una palabra hermosa que se junta con valioso y es invalidar, porque a veces nuestras parejas o nosotros como parejas, o lo digo en mi caso, porque se supone que debo exponerme para sanar un poco, soy bastante exigente como con ese mundo emocional y considero que cuando una persona le ha hecho frente a la vida cuando nos ha tocado como tan duro o enfrentar tantos duelos y hemos dejado eso allá sin resolver, esas cosas sin ver. Papá se fue al cielo, entonces mi mente, sí, mi papá va a volver en algún momento, pero yo nunca interpreté o le di esa forma o ese contexto bonito de papá según mi fe, según mis creencias, según mis principios, según una concepción psicológica de lo que significa papá se fue. Empezamos como a guardar ese poco de duelo sin resolver y resulta que nos hacemos un poco duros e insensibles. Como yo me tuve que hacer dura e insensible, con poner una caparazón en mi corazón, cuando yo veo a una persona que es como muy vulnerable o cuando esa persona me logra mostrar a mí un poco de esa sensibilidad y de esa eso sensitivo que yo tengo que experimentar como ser humano, eso me activa y se convierte en una amenaza para mí. ¿Qué es lo primero que yo hago? ¿Se va a enojar por eso? No, yo no entiendo tanto drama porque yo no llegué 5 minutos antes, o sea, y empiezo a invalidar. Y es ir muriendo como a ciertas ideas, pero nacer a otras y transformarlas. Y entender que a veces no es que alguien nos haga algo o nos haga experimentar algo, porque ¿con quién es el primero que nos enojamos cuando parte alguien de nuestra vida? Ah, Con Dios. con Dios, sí. Es el Sí. primero. Es que Usted así, me quitó a mi perro, usted me quitó a mi papá, usted me quitó a mis familiares, ¿verdad? Y exacto. buscamos como un culpable, ¿sí? Porque no entendemos, ahí nos gustaría, o me gustaría muchísimo que nos compartas cómo son esos primeros pasos de gestionar o vivir un duelo desde esa concepción de responsabilidad, no desde nuestras heridas, porque si yo tengo una herida de humillación o de injusticia, me sentiré pequeño, esto no es justo, ¿por qué me pasó a mí esto si yo he sido la persona más buena? Y ese filtro que inicialmente contamos y dijimos cómo se relacionan las personas con ese filtro, pues también ese es ese lenguaje interno con el que se están hablando ante la circunstancia. Entonces, ¿cómo sería eso de empezar a vivir un duelo según tu experiencia? ¿Cómo es? Es sentarse a sentir. Es sentarse con las emociones. Y parece lo más fácil de este mundo, pero para nosotros, y eso es lo que yo me he dado cuenta incluso con mi experiencia, sentarse uno a sentir. Yo me acuerdo, mira, desde que yo era adolescente, yo vivía mis duelos y, por ejemplo, ¿qué me gustaba hacer? Y eso te lo voy contando a ti y se los voy dando a ellas como herramientas, que parecen muy simple, pero es una manera de vivir el duelo. Y yo creo que tanto los niños como incluso los adolescentes, los que somos como, estamos en esa época como tan volátiles y somos un poco, entre comillas, dramáticos, ¿no? Con todo el tema de la sensibilidad, digamos, eso que hacían las adolescentes de, ay, terminó con el novio, se encerraba, ¿y qué hacía uno? Lloraba, lloraba y escuchaba la misma canción una y otra vez. Son herramientas que parecen simples, la música, la escritura, uno escribía cartas también y eso es hermoso y se ha perdido un poco porque bueno, también en este tiempo estamos es así, en lugar de estar con el lapicero escribiendo, ¿no? Escribir, sentarse y llorar cuando hay que llorar. Otra cosa es ser muy honesto también. Hola, ¿cómo estás? Estamos acostumbrados a, hola, ¿cómo estás? No, bien, estoy bien. Estoy pasando por una enfermedad. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estoy bien. No me siento mal. Es que no quiero preocupar a alguien. ¿Por qué? Porque es que tengo una herida o tengo un trauma o soy, por ejemplo, el hijo del medio, entonces mis necesidades no eran importantes para mí. Es que, ¿para qué le digo que me siento mal si se va a preocupar y no quiero que se preocupe? Tiene cosas más importantes que hacer, no quiero que se preocupe por mí. Entonces son todas estas situaciones, ¿no? Que uno se encuentra todo el día y, o todas las veces que habla con las personas, pero si uno se pone a pensar las estrategias
de sentarse, y lo escucho de amigos, lo escucho de, es sentarse uno con la tristeza. ¿Yo qué hago? Estoy triste. Y entonces, en lugar de sentirlo, entonces, ¿qué hago? No, pues me pongo a trabajar, me pongo no sé, a tomar, me pongo a ver una serie de Netflix, me pongo a Hay una, cualquier cosa. hay una, hay una película que se llama El Náufrago, Ujú. y en el náufrago él le hace una cara, bueno, por accidente con su sangre logra hacer como una especie de cara a un balón, Wilson y se llama. él habla con ese balón, Con Wilson, exacto. con Wilson, sí. Y resulta que parece, o sea, parece curioso, pero es tan saludable que tú sientes a tu tristeza en un muñeco, en una silla y le digas qué quieres, qué me quieres decir, por qué estás acá. Mm, Eso, am- a- algo que por ejemplo, mi mamá falleció, eh, y algo que yo viví con la muerte de mi mamá fue la negación completa. O sea, yo me creía a Dios, creía que estaba en mis manos hacer muchas cosas para que no muriera, pero resulta que el día que mi mamá falleció, yo tuve que irme a la clínica a tener a mi hija. Dios. Entonces, mi mamá fallece y yo lo primero que sentí es, no le puedo pasar esta tristeza, ni llorar, ni sentirme muy mal a mi hija. Claro. Sin embargo, confesiones de fe, mi hija ha tenido una confrontación con la muerte repentinamente, repetidamente, a través de sus mascotas, a través de situaciones, ha tenido miedos de muerte, murió su abuelito, murió su otra abuelita, ¿sí? Quedó así, quedó Porque de cierta manera la vida lo va formando a uno para que vaya desarrollando como esa habilidad de gestionar. Y algo que sí se le ha permitido a ella es llorarlo. Pero yo, como tuve que poner una prelación, bueno, lloro por el que ya se murió, suena algo duro, pero esa soy yo y me gusta mostrarme como soy. En ese momento yo dije, bueno, lloro por la que ya se fue, que no la puedo sacar del hueco, o me enfoco en la que van a hacer y necesita estar bien. Y de cierta manera creo que Dios necesitaba que yo lo viviera así porque 10 años después logré hacer el duelo. ¿Tú crees que es posible 10 años después hacer el duelo de alguien que se fue? claro. Es un duelo atrasado. Es un duelo atrasado. Ujú, Lo que hiciste posponer o pospuesto, lo que hiciste posponer, ujú. que tu prioridad era darle esa tranquilidad a tu hija, pero fíjate que de alguna manera, ese miedo que tú tenías, claro, estabas lactando todo, se lo pasaste a ella, ¿no? Porque tú Claro. quisiste ser salvadora de mamá y mamá no se podía morir porque era mamá, era imposible que muriera. Ujú. Entonces, pero bueno, eso quedó ahí y ahora tu hija, Sara, ahí está teniendo esos Y miedos recurrentes. y a veces es un poco como dura. Con respecto porque a veces le dice a las amigas, pero si usted cree en Dios, usted ya sabe que se murió, está en el cielo, entonces bueno, eso algún día le pasa y ella ya sabe que el duelo dura como 3 meses y que uno lo llora y ella logró expresarlo y subía, por ejemplo, tuvo un pajarito que amábamos todo, el pajarito se nos paraba aquí, nos hacía así, eso era una cosa linda, ese fue como su primer amor y falleció, pues se le murió en sus manos, y entonces imagínate eso para un niño Muy duro. y yo poder ver que ella experimentara eso me hizo hacerme preguntas. Si ella sufre por un pájaro, ¿sí? Si ella siente tanto, tan profundo, que pude haber sentido yo que no me permití sentir, ¿cómo lo gestiono ahora? ¿Cómo me hago Es cargo de eso? lo que yo te decía, los niños son espectaculares, o sea, ellos hacen el duelo. Tengo también una paciente me decía, yo le preguntaba, porque ella estaba bloqueando también su duelo con su papá, y yo le decía, bueno, tu hija, ella, ¿qué hace? Cuéntame qué hace ella, cómo ha vivido el duelo ella. No, pues ella está ahí jugando y demás, de pronto se acuerda de mi papá, se siente triste, entonces se pone a llorar un rato, luego se le pasa, al rato vuelvo y la veo jugando, después vuelve y se pone triste, va y escucha una canción y me dice, mamá, esta canción me acordaba de mi abuelo. Entonces después, bueno, ya se le pasa de nuevo, después otra vez está triste, ¿qué hace? Se pone a pintar.
Entonces, y si tú te fijas, la mayoría de los artistas, de los escritores, la mayoría de los pintores también, los mismos cantantes, ¿de qué son todas estas canciones? ¿De qué son esas historias de amor tan increíbles que tenemos en la literatura? ¿De qué son esos cuadros tan impresionantes que nosotros vemos también en galerías y demás? Pues es que esa es la De historias de amor. de historias Es de el amor transformado a través del filtro del corazón. claro. Dice una frase hermosa por ahí. Quien pinta, quien logra sacar una gran obra, construir una expresión artística, esa es la transformación, ¿no? Cuando tú haces un cuadro hermoso, yo por Mira, acá tengo este cuadrito, ¿sí? mira, Ese cuadro, cuando yo era niña, tuve un trauma, ¿sí? Y yo me incliné de rodillas ante Dios y le dije, si en realidad tú existes, y mira cómo la fe, eh, cómo la fe y las creencias también nos ayudan como a sostener lo que nos han infundido, nuestros valores, como a sostener esos procesos hermosos. Y no es que vamos a olvidar, tenemos tanto miedo de olvidar o de ser demasiado, por ejemplo, si yo tengo una herida de insuficiencia, ¿sí? Entonces yo no me creo merecedor, ni merecedora del tiempo para mí, del tiempo para llorar, de que el otro me consuele, de lo que el otro venga y me visite, me haga un caldito, me acompañe. Y tampoco somos buenos acompañantes. no, y Háblanos un poco de qué se requiere para acompañar un duelo, porque es importante que aprendamos esa herramienta. estar ahí, estar ahí, estar ahí. Muchas veces ni siquiera se requieren grandes palabras, no se requiere hacer grandes cosas, sino sentarse y estar ahí. Mira, tengo una amiga que yo creo que ella ha sido esa que en tanatología decimos ese acompañante ideal. Ella siempre se aparece cuando yo estoy en duelo. O sea, sí es mi amiga y hablamos, de hecho hablamos ya más poco que antes, pero siempre yo tengo un duelo, está ahí. ¿Y qué hace ella? Simplemente está y se acostaba conmigo. Me acuerdo que también cuando estaba con el cáncer en Argentina, tenía una amiga que ella también estaba en duelo. ¿Y qué hacía ella? Iba y se acostaba en mi cama y no hacía nada más. Ella estaba, no sé, con su celular, escribiéndole al novio, pero ella estaba ahí y era la mejor compañía para mí porque no me criticaba, me acompañaba cuando necesitaba estar conmigo. Y yo creo que eso es lo más importante, saber que uno cuenta con una persona y que uno le puede decir varias cosas, puede ponerse a llorar con esa persona, puede reírse, puede ir al cine, puede simplemente quedarse en la cama haciendo absolutamente nada y que le respeta y que no le está presionando, oye, pero ya tienes que dejar de llorar, oye, ya es hora de pasar la página, oye, ni siquiera que le pregunte a uno, ¿ya comiste? Sino, ¿quieres comer algo? Oye, o llegaba y me decía, te doy esto, te traje esto. No sé ni siquiera si te gusta, pero a mí me gusta, puede que te guste. Entonces, Cada, cada, Mira que vamos a ir como uniendo hilos, ¿sí? Hablamos de que las heridas son el filtro con el que interpretamos el mundo y que depende de mis heridas, pues yo tomaré una postura frente a las circunstancias, los traumas o los eventos de la vida y que una de esas etapas es como la ira, entonces yo me voy a enojar con alguien, me enojé con Dios, luego me enojé con los médicos porque no salvaron a mi mamá, porque no hicieron lo suficiente, porque luego me enojé conmigo misma, pero ¿cómo me descubrí yo en eso? Pues haciendo esa transición y gestionando como ese duelo. Y luego hablamos también de que es necesario no minimizar ese sentir del otro porque probablemente para mí no sea valioso un perro, pero para mi hijo sí es muy valioso su perro, compañero de toda la vida, o ese trabajo que tú tanto querías, o no, es que mi amiga se fue para Montenegro y está triste, pero ¿por qué va a estar triste si está en Montenegro? O sea, yo estaría feliz, pero resulta que para ella lo eh, valioso está dejando de ser o de existir porque no está ahí en ese lugar que para mí podría ser maravilloso, pero para ella no lo está haciendo claro, no minimizar como esas emociones. Y lo otro es aprender a sentirlas, hablar con ellas, así como hablaba
con Wilson, con la pelota Wilson, acá está la tristeza, escribirla, sacar todo lo que sentimos, sin filtro en nuestros cuadernos, escribir, maldecir, pues acá lo ideal es no juzgar esos sentimientos y eso, esa fuerza con la que emana ese sentir, pero permitirlo. Y hablaste de que nos ocupamos, que durante algún tiempo uno se ocupa y dispersa o aplaza como el poder sentir, pero que eso se va formando acá como una capa de insensibilidad o de dureza para nosotros no sentir, pero también con los demás, porque somos demasiado invalidadores o duros o exigentes con los Y otros y continuamos hablando, exacto, con nosotros mismos, y continuamos hablando de cómo logramos transformar ese profundo amor que pasa por ese corazoncito triste en obras de arte, en resignificar esas cosas. Yo creo que quien ha amado muchísimo ha construido grandes cosas a través de su dolor y su sufrimiento. Por alguna razón, tú eres tanatóloga porque todo lo que te ha tocado vivir como experiencia personal la has tratado de dar una forma más objetiva, más sanadora, más amorosa para transmitirla y transformarla a todos tus consultantes. Y lo mismo yo. En algún momento de mi vida yo dije, no, eso que psicóloga, eso, la ingeniería es lo mío, o sea, yo iba era por otro lado, pero Dios tiene formas inigualables y si, por ejemplo, tú que estás escuchando este live hoy, de pronto no tienes una afinidad espiritual o una relación con Dios, cualquiera que sea tu idea de un poder superior, sea el universo, las energías, en fin, conectar con ese poder que te creó y si no tienes esa conexión, pues tratar de buscarla, buscar una persona que te pueda escuchar sin juzgarte. Creo que para eso son estos espacios también, porque a veces, como tenemos esos filtros tan rígidos y tan duros, no nos sentimos entendidos o comprendidos. Y luego dijiste, ¿cómo es ese proceso de acompañar? No hay que resolver. Los hombres de por sí son muy resolutores. Su cerebro está programado y diseñado por Dios para que resuelvan, para que provean. Estoy muy triste, Camina, te llevo a comer un helado. Estoy llorando en el cuarto, ¿qué quieres que te compre? Ya te traje mercado, cosas así. Y no conectan como eso. Entonces, un buen acompañamiento es estar ahí, no decir nada. Yo tengo una amiga, ella no cree en la psicología, pero si algún día ve esto, le agradezco muchísimo. Cuando mi mamá le dio cáncer, ella se sentaba junto a mí, yo tenía el cabello antes más largo, y ella se sentaba y me hacía esto en el cabello. Y a mí a veces eso me molestaba, pero yo sentía que eso me hacía sentir en paz. Y me hacía eso como media hora o me sobaba los pies ¿Y sabes qué hacía ella con eso? Te traía al al presente. Y aparte presente, me todo regulaba. te daba el Mm. contacto, ¿no? El contacto Y que si tú le hablas allá de psicología, de que ella fue mi ancla, mi acompañante, mi red de apoyo, ay, no, eso normal, ¿no? Y no sé qué, y ella es como antiparabólica, pero siempre vivo muy agradecida porque estuvo ahí para mí en esos momentos en los que no sabía qué pasaba, estaba como en una burbuja de resistencia al dolor, a la muerte de mi mamá, a la posibilidad de que se iba a ir, y creo que para mí fue más liviano pensar que yo tenía que ser fuerte, entonces trabajé, me dediqué a mi hija, a educarla y eso, y dejé de lado el poder conectar con ese sentir. Pero eso también estaba muy asociado a otros dolores que no había podido experimentar. Y te contaba que hice este cuadrito que hay aquí atrás. muy lindo. Tenía como 6 años cuando tuve esta experiencia y lo único que hice fue inclinarme ante Dios y le dije, si usted existe, sáqueme de aquí. ¿Y qué crees que hizo Dios? Fue como mi primera experiencia espiritual y yo, por ejemplo, le veo a mi hija, sí, ella no tiene como esa conciencia espiritual, o yo siento que los niños hoy en día están como que hay que trabajarles la espiritualidad desde otras partes porque no están conectando tan profundo, pero yo tan niña logré hacer esa conexión, creo que todos estamos invadidos por ese amor y esa presencia bondadosa que nos consuela y nos abraza. Y lo de escribir, que es demasiado terapéutico, no solamente para duelo, sino para lo que sea que uno está pasando, un trabajo, no minimizar, mudarse de casa, la mascota, no sé qué qué otros duelos conoces que de pronto las personas interpreten como que no es un duelo o algo significativo que has Mira, visto tú.
Yo creo que uno o sea, porque es reconocido también como es un momento de felicidad, no puedo estar en duelo. Las mujeres cuando se casan, las mujeres cuando tenemos hijos, por ejemplo, también, los hombres también. Los hombres también pasan un duelo. Cuando salimos de nuestra casa, no es fácil. Y yo creo que tú te has podido dar cuenta también en consultas. Se minimiza Eh, también por las mascotas, siendo que tantas personas hoy en día han reemplazado, y no quiero decir solamente los hijos, sino su compañía, ya sea porque han perdido a su esposo o bueno, a su familia. Entonces, la mascota se vuelve su mundo prácticamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, que ocurrió lo de Gramalote, que las personas estaban adaptadas a su casa, hubo esa La desgracia, las personas tuvieron que dejar casa, su lugar común, su lugar seguro y desplazarse a otro lugar. La violencia también, el hecho de que yo me tenga que ir pero es que amenazada esos son duelos, Fer, ya muchísimo más complejos. Generalmente, sí, se toman entre los duelos más complejos porque pues toda acción de violencia, como generalmente es inesperada, entonces nos genera un trauma, ¿no? Entonces es un poco más difícil de tratar, ¿no? Y es hablar mucho. Otra de las estrategias es hablarlo con una persona de confianza. Aquí Omar nos preguntaba, en los duelos hay compañías positivas y negativas. Cualquiera de esas dos compañeros están bien. Yo no creo que haya compañeros positivos o negativos. Simplemente tenemos personas, y tú me dirás si no es así o cuál es tu punto de vista. Yo digo que tenemos personas alrededor y hay personas con las que, por ejemplo, como tu amiga, con las que logramos conectar más. Y muchas veces no son personas que sean amigas tan cercanos o familiares tan cercanos a nosotros, pero simplemente llegan en ese momento de nuestra vida para, como tú dijiste muy bien, anclarnos, ¿no? Conectarnos con el presente, con lo que me está pasando y ayudarnos a transitarlo. claro que sí. Bueno, yo creo que no es tanto como que hay personas con ciertas habilidades, ¿sí? No es que sean buenas o malas, sino que acorde a cada contexto. Hay personas que no tienen la habilidad, pero desde que yo sea un buen acompañante, desde que yo escuche, porque hay personas que nos invitarán a evadir el Ay, duelo, vale, ¿sí? claro. A evadir el Ay, duelo. eh, Entonces, vamos ah, a tomar, vamos a emborracharnos, vamos a no a enfrentar, entonces no es que sea malo, pero ese no es el medio. Yo creo que esa es una de las principales recomendaciones. claro. Y nosotras que trabajamos también bueno, tú trabajas todavía, yo que estuve en el centro y vemos todos estos casos, ese no es el camino, ni el alcohol, ni el cigarrillo tampoco, ni las drogas. Esos son evasores del dolor completamente, ¿no? Eso sí Sí. podrían ser, no es que sean malos, compañías negativas, pero no es la manera de transitar un duelo. Hola perro, soy tu fan. Mira. Sí, bueno, yo creo que por último podríamos dejar algunas recomendaciones que sí son adecuadas para gestionar el duelo, como para ir cerrando. Y más que No todo sé qué esas reco- emociones, ¿no? Esas heridas, esa sensación de rechazo. Mira, uno a ver, más que todo cuando mis padres murieron, que ellos murieron los dos el mismo año, y me dio más con mi papá esa sensación, y fue porque su muerte fue inesperada. Él murió de un accidente con un arma, de alguna manera sí, fue algo inesperado y fue violento también, aunque nadie se lo hizo a él, sino fue un accidente. Entonces, es esa sensación de abandono, ¿no? Y yo creo que a muchos nos pasa cuando mueren nuestros padres, no sé si a ti te pasó igual cuando murió tu mamá, esa sensación de decir, soy huérfana. Claro, y yo tenía la herida del abandono, entonces te podrás imaginar, además que las personas, ¿sí me entiendes? Que en ese momento, pues yo me había sentido de alguna manera abandonada por ellos emocionalmente, y entonces ahora realmente ya se fue, ¿no? Y se fue de una manera tan como de tan
trágica y tan repentina que fue muchísimo más difícil, pues, no digo que, porque yo lo afrontar. transité de manera, pero sí llegar a la aceptación y digamos los síntomas físicos que yo con ambos tuve síntomas físicos muy fuertes, también eran muchísimos, pues eran más profundos. Claro que sí, porque hablamos de que el duelo es la gestión y transformación de las emociones, y las emociones que no se gestionan se convierten en síntomas, se somatizan, se convierten en salud. A propósito de eso, próximamente vamos a tener un live con Brigitte, que es la maestra sistémica, y va a hablar mucho como de herramientas para atender y por qué a veces tenemos personas o familiares dentro de nuestro núcleo, de nuestro sistema, que están transitando duras enfermedades, que mueren de enfermedades o que tienen que hacerle frente a algunos diagnósticos. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando tú dices yo tenía tal herida, pero yo también tengo el potencial interno de hacerme cargo de mí, Em, de si yo fui abandonada, yo no me voy a abandonar. Cuando yo no acepté mi duelo, cuando yo rechacé que mi mamá estaba muerta y que no tenía que hacer frente, pues ahí estaba siendo movida por mi herida. Pero también cuando yo me hice cargo de mí como adulta, cuando yo acepté, sí, debo hacerme cargo, tengo unas habilidades, ahora yo me voy a dar a mí mismo o a mí misma esto que de pronto la persona que se fue suplía en mi vida. Nos llaman también a la responsabilidad y hacernos cargo. Y hay una palabra hermosa que se llama amaternar y apaternarse. Ser la sí. propia mamá y ser el propio papá. Y yo ahí me pregunto, ¿yo me trato con amor y respeto o me trato como me trataban en la infancia? Yo me traiciono, digo que voy a ir al gimnasio y me como no sé cuántas hamburguesas y cuántas cosas y no voy. Yo me miento, yo me rechazo, yo digo que soy feo, que no acepto mi cuerpo, que qué feo me veo, rechazo lo que soy, rechazo mi profesión y yo empiezo a hacerme preguntas al respecto y para eso hay un ejercicio bonito y es escribir qué cosas hicieron de cierta manera mal los cuidadores o mis padres conmigo que me hicieron sentir, no es que de pronto lo hayan hecho mal, pero que me hicieron sentir de determinada manera. Y cómo yo me estoy haciendo ahora como adulta o como adulto responsable de eso. Claro. O me quedaré toda la vida en el diálogo culpándolos porque me traicionó mi papá, porque se fue con otra mujer, porque no sé qué. No, yo aprendo como adulto a hacerme cargo, ¿sí? Hacerme cargo y a responderle a la vida. Esa es la responsabilidad, es desarrollar habilidades para responder a lo que la vida me está poniendo enfrente. Y qué Eso. otra cosa más hermosa que darme amor y darme atención, no dejar que esas emociones se conviertan en algo de salud, e ir cambiando ese diálogo, ir cambiando. Por eso es tan importante, o creo que tan delicado, trabajar los duelos, porque a veces las personas se sumergen en esa historia de victimismo, de ese niño herido, y no se quieren poner en el adulto. ¿Y qué significaría para esa persona convertirse en el adulto? ¿Sí? Y es, En un adulto que ya no es vulnerable, ¿verdad? eso que tú dijiste, eso exactamente es lo que retrasa nuestros duelos, es lo que retrasa ese proceso de caminar hacia la aceptación. Es esa la respuesta y a veces es muy duro escucharla. Hay un proceso en el proceso que yo llevo con las personas en tanatología, justamente es eso. Hay una parte que es confrontación en la que yo ya le tengo que decir a la persona, mira, tu duelo está de esta manera porque tú no estás haciendo esto, no logras hacer esto, no logras o comprender o hacerte cargo de ti mismo porque tu esposo fue, o sea, fue quien suplió las veces de tu papá, tú le trasladaste todo ese trauma a tu esposo, lo moldeaste a ti, a como a lo que tú querías, a lo que tú necesitabas, a tu antojo, digámoslo así, a tus necesidades y ahora esa persona no está, ya no tienes a esa persona. Entonces ahora tienes que tú hacerte cargo de ti. Y muchas personas les choca y va mucho. En ese punto es en la que la mayoría de personas
quieren dejar este proceso. Hay un duelo Tan bonito que se trabaja mucho y es con los alcohólicos, exacto. porque ¿qué significa, por ejemplo, para ti? El alcohólico está luchando por dejar el alcohol porque esa es su estrategia, porque a través del alcohol ha aprendido a gestionar y a sostener sus emociones, ¿sí? Ujú. Pero las personas que están alrededor del alcohólico también tienen que hacer un duelo. Y es dejar ir a esa persona que de pronto, que hacía borracho, que compraba borracho, quedaba borracho, cómo era borracho. Entonces, si consumía alcohol, pues estaba más tiempo en la calle, ahora va a estar más en la casa. Si en estado de alcohol de pronto era más botado, ahora va a ser más metódico, en fin. Y uno va viendo qué beneficios o qué bueno me trae para mí estar en la queja o en la conformidad. Y hoy un amigo me contaba que hicieron un ejercicio de que los pusieron como con los ojos tapados y en penumbra y que él se sentía cómodo en la oscuridad. En algún momento se sintió cómodo en la oscuridad. Y yo digo, qué chévere, que alguien pueda ser tan honesto y decir, sí, es que a veces es cómodo estar ahí, porque no es que yo no me tengo que esforzar, no es que yo no tengo que hacerme responsable. Y entonces, ¿a qué vinimos? Sería la pregunta. Yo vine a depender de un otro, a culpar a otro, a victimizarme o a transformar esta corporalidad y esto que significa ser personas terrenales y humanas, ¿verdad? Y yo creo que Dios también premia esas cosas, ¿no, Fer? Yo creo que Dios ese, y muchas veces cuando, como tú decías, el primero que culpamos es a Dios y es el que está esperando ahí con los brazos abiertos para decir, oiga, o sea, yo lo amo, le di esto para que usted se diera cuenta que usted también puede, que usted también puede ser mamá, que usted puede ser mamá suya y puede ser mamá de otra persona también. Entonces, que usted puede darse todo eso que no le dio su padre, ya, porque aquí estoy yo dándole la fuerza, las herramientas, absolutamente todo, ¿no? Y nosotros que somos católicos y creemos en Dios, ¿no? Eso es también amarnos a nosotros mismos, darnos lo que nosotros necesitamos eh, es también estar en comunión con Dios, ¿no? Muchas veces pensamos, no, Dios, dame, 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 bueno, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer por mí, por mis necesidades, por mi vida, por salvarme? Ese es el plan de salvación, al fin y al cabo, ¿no? En la aceptación también está esa transformación de ese diálogo victimista. En la aceptación está de que si yo tengo una creencia de la vida eterna o de la reencarnación, ¿qué tengo que yo hacer para eso? Si yo creo en la vida eterna como nosotras que somos católicas, pues qué chévere, porque eso quiere decir que es gozo y alegría, pero tenemos muchos apegos. Nos apegamos, nos apegamos como mucho a lo terrenal, a las personas. Eh, Muchas personas tienen unas pérdidas de pareja o de relaciones y se hacen las fuertes, eso no es nada, eso no era para mí, toman alcohol, se embriagan, se consiguen otro clavo, pero no clava y en fin. Y la verdad es que todos son grandes maestros. ¿Sí? ¿Qué puedo sacar yo valioso de esa estancia, de ese pequeño tiempo que esa persona compartió conmigo? ¿Cómo yo puedo agradecer, por ejemplo, hay personas que no hacen el duelo, porque acá estamos hablando del lado luminoso de los duelos, ¿sí? Claro. Pero también está ese lado sombrío, cuando mi papá fue un maltratador, cuando mi esposo fue un violento, cuando se murió mi hijo y era consumidor o no era una persona que me trataba muy bien. Entonces, ¿yo por qué voy a andar perdonando o llorando a una persona que nada que ver? Pero resulta que ese fue un gran maestro, la pareja que se fue, la pareja que no pudo ser, la vida también es eso que no pudo ser. Esos vínculos que nos han ayudado a construir nuestra personalidad, a aspirar a cosas más grandes, Es a recordarnos qué es lo que realmente merecemos. Y por acá escribió Manuel, el duelo es también volver a uno lo mismo. mismo. Y yo creo el volver a uno mismo es cuando las personas podemos experimentar ese dolor como una manera transformadora que nos invita a algo mejor. Y cómo yo voy a honrar, ¿sí? Entonces,
yo viví 10 años con ese borracho que me pegaba, que no me daba de comer, pues ahora entonces yo voy a aprender a trabajar, a darme buena comida, a tratar a cuidar de mí, a tratarme con amor, con respeto. Esa persona me enseñó que yo soy tan valiosa y que es tan horrible vivir con alguien tan violento que ya no quiero nunca más eso en mi vida. Ese sería como el lado luminoso de haber tenido una relación traumática, Exacto. ¿sí? ¿Querías hacernos algunas recomendaciones esenciales para gestionar un duelo? Algo más, sentarse a sentir, ver mucho a los niños, cómo gestionan ellos sus duelos, porque ellos son esas almas puras que, Dios mío, o sea, si uno de verdad viera lo valioso que es ver cómo los niños gestionan ellos mismos sus duelos, muchas veces nos pueden ayudar muchísimo más bueno, ese, como escribe aquí Manuel también, ya no llores, esa amiga que nos dice ya no llores más, ya pasa la página, ya se acabó, ya mira que por otro lado tal cosa. Eh, el duelo se trata de eso y de reencontrarse consigo mismo, de empezar a reconstruirse y reconstruir su vida y para eso también conocer su historia es supremamente importante y eso es de las cosas que también tratamos en terapia tanatológica, es ser consciente de su historia y no solamente aceptar que la persona se fue, que este trabajo se acabó, que esta casa ya no la tengo, sino es también qué me dio, ¿no? ¿Qué me enseñó? ¿Cómo me construyó o me puso en esta situación para que yo finalmente saliera de qué, ¿no? A ser, por ejemplo, más independiente, a ser una persona más segura, bueno, a empezar a ser más sociable muchas veces también, ¿no? Nos encerramos en nuestro mundo y se nos olvida, ¿no? Que los demás A existen. veces hacemos como muchas proyecciones, ¿no? Las proyecciones es cuando yo le digo al otro, no llore, porque de pronto para mí es duro llorar, Duro llorar. ¿sí? O no, siga adelante, eso no es nada, porque de pronto para mí también tuvo que ser así. A veces no es tan bueno dar consejos, a veces el silencio es el mejor compañero. El silencio, Y para usted que nos está escuchando hoy en esto, no solamente es comprender que el duelo es unas etapas, que primero vendrá la ira, luego podré cambiar al llanto, a la tristeza infinita, que luego podré estar muy enojado o muy enojada y luego podré muy negociar y hacer algún tipo denso, de negocio. y luego voy a querer Ujú. salvarme y salvar al mundo y tratar por ejemplo, si es una relación, de rescatarla, hasta que al fin me doy cuenta que nada sirve, que nada, o sea, sí sirvió en ese momento, fue la estrategia que me sirvió, pero ya me doy cuenta que tengo es que aceptarlo. Y cuando uno dice, oiga, ya, esto era lo que necesitaba para poder ser más feliz, para estar más libre, para cambiar de trabajo, para, no sé, tener de verdad un cambio de vida, empezar a ayudar a la gente, ser una persona pues con más empatía por los demás, porque nos damos cuenta, ¿no? Y yo creo que la clave, si tú me preguntabas una herramienta, eh, lo más bonito que yo he encontrado y que lo aplico yo personalmente en todos mis duelos, mira, yo en mis duelos me vuelvo cantante, pintora, soy más escritora que nunca. O sea, el arte realmente es una manera, y en los talleres que hacíamos cuando estaba estudiando tanatología, era eso, ¿no? Agarre la plastilina, vuélvase un niño. Por eso yo siempre decía, el ejemplo de los niños es, pero es el mejor, porque el arte es la manera en que los seres humanos expresan nuestras emociones cuando no somos capaces de hacerlo ni por medio de la boca, ni siquiera cuando nos salen lágrimas. Y lo que también les diría es, no juzguen a las personas, ni se juzguen a sí mismos cuando enojados, con esa etapa tan quejumbrosa y tan enojona. Eh, no se juzguen tanto, ni los juzguen a los demás, y menos si también ven que está enferma, porque imagínate, o sea, le cambió la vida de un momento a otro y pues no es fácil. Se me está descargando. Bueno, yo creo que también me haces caer en cuenta de algo que se trabaja como muy, muy poco
y es los duelos anticipados. Buenas tardes. Los duelos anticipados y es cuando yo creo que uno debe aprender a vivir la vida en el presente. Por Sí, eso es tan importante la respiración y esa conciencia y esa eh, percepción de nosotros mismos constantemente de este ahora, de este milagro infinito que es estar vivos aquí y ahora. Porque cuando vivimos un duelo anticipado, empezamos a hacer fantasías, ¿cómo va a ser mi vida sin esa persona? Ya no va a estar. O por ejemplo en las relaciones de pareja. Los duelos anticipados es cuando algo fracturó la relación y uno empieza a prepararse emocionalmente para ya no estar con esa persona. Y cuando ya la relación termina, pues realmente uno ya había hecho como ese duelo, esa rabia, esa negociación, esos intentos porque la relación no fracasara. Y yo creo que una herramienta no solamente para una persona que esté transitando un duelo o una enfermedad difícil en su familia, de un duelo anticipado, es viva el presente. sí, ¿Qué sí tengo ahora? Ahora me escucha, entonces en este ahora le diré todo lo que tengo para decirle. Ahora me siente, entonces la tocaré mucho, le abrazaré, le haré caricias, la apapacharé, le daré mucho amor. Porque de cierta manera, para todos es una incertidumbre vivir. ¿Quién nos garantiza a nosotros que mañana vamos a estar vivos? claro. Yo enojada, pues, con el perro, dejándolo en el patio, qué pesar, ¿no? Es como conectar con esa parte de que solo tenemos este hermoso presente para llenar nuestra vida y nuestra vida de significado, nuestros vínculos de significado. Yo no fui la mejor persona, pero traté de ser muy amorosa. Cuando yo logré hacer mi duelo después de 10 años de haberlo aplazado, Ujú. ¿sí? Eh, yo descubrí como que también había hecho las cosas bien. Sí, sí. Hice las paces con eso. Eh, Estuve con ella, la acompañé, le di lo mejor de mí, lo que tenía, trabajé duro para mejorar su calidad de vida. Es decir, lo que estuvo en mi conciencia y en mis recursos en ese momento de mi vida. Y eso me da mucha paz. Y es que es esa Y hay una frase que dice que uno a veces llora un duelo más por lo que no hizo, más por lo que no dijo, que por la pérdida de la persona. Es más esa culpa por todo lo que faltó, y por eso es ¿sí? clave estar tan presente y más que todo en ese momento cuando hay duelo anticipatorio, que yo digo es una bendición porque le da a uno la posibilidad de, por ejemplo, la muerte de mi mamá que fue muchísimo, fue muy bonita, de verdad, y sí, obviamente me duele porque ella además era mi amiga, pero tuve el, como tú decías, el tiempo de despedirme de ella, de pedirle perdón, de acompañarla, de bañarla, de secarle el pelo, de vestirla, de hacer todas esas cosas. Entonces, y también de prepararme, de preparar cosas, incluso temas financieros, temas de la empresa que teníamos y demás. Entonces, bueno, para las personas que pasan por ese duelo obligatorio, darse siempre, yo creo que la clave de vivir en general es estar en el presente, porque si estamos, entonces fue lo que pudo, y si estamos en la ansiedad, lo que Aleja, ¿y uno cómo hace para estar en el presente? Enséñale a las personas cómo está uno en el presente. conectarse con, estoy cocinando, estoy aquí partiendo las papas, echándolas a la olla, haciendo esto, sin estar en la casa y cada vez que las llevo yo para atrás o para adelante, vuelvo acá otra vez, porque a mí me ha tocado también hacer, yo soy una persona tremendamente ansiosa, entonces, y cada vez, o sea, empiezo a identificar para dónde estoy, adelante, atrás o acá. Cuando estoy acá, las cosas fluyen muchísimo mejor, tengo menos accidentes por la ansiedad, porque, no sé, no me corto cuando estoy cocinando o algo así. O sea, ejemplos simples de la vida diaria, ¿no? Cumplo con todas mis tareas, con mi trabajo, con las cosas de la casa, con todo, si tengo que salir a hacer alguna compra, alguna cosa. Entonces, es eso, es estar haciendo, estar donde estoy. Si estoy tomándome un café con mi amigo, no estar pensando, ay, ¿qué pasó en la oficina? Estoy acá. Claro. Ah, ahí hay algo chévere y es que tú no eres ansiosa. Tú tienes
comportamientos ansiosos como estrategia para afrontar la vida. Pero tú no eres ansiosa, no estás definida por tu ansiedad. Claro, Y una herramienta chévere que les queremos enseñar o dejar hoy también para estar en el presente es la respiración a conciencia. también. Uf, por eso el Yo ejercicio es respiro, tan clave, porque cuando uno sostengo y libero. Y eso me ayuda como a conectar con la serenidad. Alguien por acá decía que tenía que aceptar las relaciones malucas de la hija. Bueno, yo siento que hay cosas que no podemos vivir solos, que es tan importante aprender a aceptar la ayuda y a no, porque a veces somos nuestros propios dioses. claro, Yo que he sido como digo, mi máscara más recurrente ha sido como esa fortaleza. claro, no, Sí, y de no mostrarme vulnerable. Y a veces es bueno aceptar que si yo recibo ayuda, seguiré siendo yo, seguiré teniendo mis mismos virtudes, porque uno encuentra gozo, virtud y confort en esas máscaras que uno se ha puesto. Porque yo me pregunto, ¿qué sería de la vida si la casa no estuviera tan perfecta? Sí, a veces uno encuentra gozo y placer ahí, pero también a veces hay que encontrar otras miradas, otra escucha, otras herramientas. Y si no es como yo digo, dudar de esa forma en la que yo tengo de ver el mundo. Y si yo lo hiciera diferente, y si yo hablara de esto, no, como poner en duda ahora, esa rigidez con la que yo estoy viendo el mundo. Y para esta persona que está diciendo, bueno, no lo vamos a hacer así, intervención en vivo, pero tú misma tienes la frase, aceptar, aceptar las relaciones. Entonces, ¿de quién son las relaciones? Cuando uno tiene hijos, yo creo que los hijos no son de uno. Dios nos usó como un medio para traer los hijos a este mundo porque Él de pronto no pudo venir pues a hacerlo personalmente, pero para eso nos usó, dio un rol hermoso. Y hasta cierto punto somos padres, pero nuestros hijos empiezan a vivir sus propias vidas. Y una manera de aceptar eso que tu hija se está haciendo a través de sus parejas es aprender a amarte mucho a ti y a darte mucho amor, exacto, a atender eso de ti que te hace creer que tienes que estar pendiente de su vida íntima, de sus relaciones personales y abrazar con mucho cariño esas cositas de ti que tú no has atendido. Cómo tú te estás lastimando al invertir tanto tiempo y tanta energía de ti en estar pendiente de las relaciones de tu hija. Y hay algo hermoso y sabio que es que, que el dolor nos transforma. Hay maneras, en la logoterapia se habla de que hay maneras de ascender, de transformar, de llegar a experiencias cumbres, de madurar, bueno, como le queramos poner. Y una es a través como de la conciencia espiritual, de la vida espiritual, nos ayuda mucho a través de los dones del Espíritu Santo y demás. Pero la otra que a veces tenemos que pasar por eso y es el sufrimiento. El dolor es el que nos ayuda a transformar. Y estoy segura que tu hija es una mujer tan valiosa, que le has dado tantos valores a tu hija, que has sembrado en ella tanto amor y tanto merecimiento, que en algún momento va a ser ese chip y va a saltar y va a decir, en mi casa, en mi familia, con mis padres, he sido tan amada, he sido tan valorada, he recibido tanto que no quiero y no necesito esto que me estoy dando a través de mis parejas. Pero para eso ella misma tiene que descubrirlo porque el cambio normalmente viene de adentro hacia afuera, no de afuera. Cuando estamos viviendo un duelo, la persona viene y nos dice, cálmanos, nosotros guardamos silencio y nuestro corazón arde y nuestra mente dice, no puedo calmarme porque en realidad me duele mucho. Y a ti, gracias por compartir eso tan íntimo, tan profundo. Confía en ti, en lo que has sembrado en tus hijos, en tu hija, y confía que también para ella hay un Dios y un destino. y las oraciones por ella, ¿no? Claro, orar también mucho por Y pues intercesión, hay que orar los unos por los otros. Dios le dé el don de la aceptación, ¿no? De la Claro situación. que sí. Fer, muchísimas Bueno, yo creo, Alejita, no sé cómo quiera cerrar este live tan lindo, tan gracias. interesante. Agradeciéndote siempre es súper valioso estos encuentros, además que es también la excusa para volver a vernos y compartir experiencias y conocimiento y demás que no solamente nos llenan a nosotras
también como profesionales, como personas, como mujeres, sino también a los demás, ¿no? Yo antes hice una oración para que realmente tocara corazones este live y le ayudara a las personas que en este momento están transitando por un momento difícil, por una crisis, por un dolor, una angustia muy grande que es haber perdido a alguien o algo valioso y significativo, ¿no? Claro que sí, claro que No sé sí. si tú Un quieras. abracito para ti. No, yo creo que ya hemos dicho mucho. Bueno, si quieres, si quedan dudas o inquietudes, nos pueden dejar en los comentarios que alguna de las dos contestará o las dos. Estar conectadas a nuestras redes. El 24 de marzo tendremos nuestro live con la maestra Brigitte. Bueno, que eso es hermoso para las personas que estén con problemas de salud, que quieran conectar con la sanación y con nuestro lema que es decirle sí a la vida siempre, porque la vida termina para unos, pero sigue para los que quedamos y lo importante es nuestros frutos, porque nuestros frutos serán los que darán cuenta de a qué vinimos y por qué vinimos a este mundo, un privilegio tan grande como es existir. Un abrazo para todos y todas las personas que nos acompañaron, los que vean a futuro este live, que sea de amor, de sanación y que nos veamos todos humanos y en constante cambio y en constante transformación. Y un abrazo para ti, Aleja. Para mí siempre es un gusto verte y espero que te hayas antojado de mute santanderiano para que vuelvas pronto. A visitar y a comer mute, claro que sí, se veía muy Claro. bueno. Que estés muy bien, gracias y Hasta gracias por luego. acompañarnos. Adiós.